de alguna manera supervisaría el destino del planeta. Y otro se encontraría en una inmensa red de galerías que se encontraría bajo los Andes y que según las tradiciones precolombinas habrían servido de refugio tanto a gente de civilizaciones incluso anteriores a las civilizaciones precolombinas, como luego precisamente a los últimos restos de los incas que huyeron de la colonización española y que se refugiaron tanto allí ellos como sus tesoros culturales y más materiales, el oro específicamente. Ya. ¿Hasta qué punto son solamente leyendas, mitos? ¿Hay realidades que prueben que todo esto puede ser algo más que una simple locura? Bueno, si hay dos tipos de pruebas, digámoslo así. Efectivamente, Héctor Antonio Picó hablaba de las pruebas materiales de la Tierra Hueca. Hay unas pruebas materiales, entendiendo por materiales las que podemos hablar de medibles, pesables, las que entendería un científico. Es decir, hay una serie de pruebas que podían dar bastante pábulo a esta teoría y que ahora mismo por parte de algunos científicos como los australianos Kevin y Matthew Taylor que han escrito un libro magnífico sobre este tema. Son un padre e hijo, un físico y un ingeniero que bueno, se han molestado y de hecho han levantado un revuelo considerable y además se han echado encima a toda la comunidad académica de su país, pues se han molestado en escribir un libro serio intentando demostrar científicamente esto. Si me permites, esas pruebas, digamos, científicas medibles las damos al final. Exacto. Yo me refería, si Hitler fue hasta allí es porque algo había, ¿no? Hitler mandó... Claro. Esa era la otra parte que quería Esa era la otra parte que te quería comentar. Y luego hay una serie de pruebas, digámoslo así, históricas, que son más circunstanciales, pero posiblemente a la hora de comentarlas a los oyentes sean muchísimo más jugosas de alguna manera. Y esas pruebas empezarían precisamente con Hitler. Hitler era un personaje muy, muy peculiar que está reconocido históricamente que el ocultismo y el esoterismo eran dos fuentes fundamentales en su manera de actuar. Y él, lógicamente, como iniciado que era en este tipo de tradiciones, conocía las leyendas de la Tierra Hueca y además sabía dónde tenía que buscar. De hecho, mandó una expedición al Himalaya en busca de esa mítica Agartha, intentar encontrar a esos intraterrestres y establecer un contacto o una alianza con ellos. Curiosamente algo debió de encontrar, porque se nos cuenta que de allí esa expedición volvió con un grupo nutrido de entre 20 y 50, las cifras varían según la fuente que se consulte, de entre 20 y 50 tibetanos, los cuales enseguida adquirieron un rango de asesores, se les instaló lujosamente en una villa de Berlín y se les hizo miembros honorarios de las SS automáticamente, proveyéndoles de rangos y uniformes. Y esa gente tenía libre entrada en uno de los sitios más secretos de Berlín, que era la oficina de la Negerbe. La Negerbe era la oficina de ocultismo de las SS. Eran los que se dedicaban a buscar el arca perdida, como en la película de Indiana Jones, o a pasearse por España buscando el mítico Santo Grial. Esta gente asesoraba en algo, no se sabe exactamente en qué, pero sus consejos suscitaron que se montasen varias expediciones a diferentes partes del mundo. Concretamente dos parece que tuvieron éxito. Una de ellas precisamente fue a ese Mato Grosso, a esas impenetrables selvas del Amazonas, donde se mandaron 2000 hombres en busca de algo que tampoco ha quedado justificado o no ha sido revelado por los aliados cuando capturaron esos papeles secretos. De la otra expedición tenemos más noticias porque aquello no solamente fue coronado por el éxito, sino que consumió muchos recursos materiales y humanos del Tercer Reich. Esa segunda expedición fue a la Antártida, fue concretamente a la zona conocida como la Tierra de la Reina Maud, y en 1943 algo debió de ocurrir allí, cuando el almirante Dönitz, el jefe de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra alemana, dio una rueda de prensa en el cual anunció literalmente que habían encontrado un paraíso terrenal para el Tercer Reich y para el Führer. Luego vamos a entrar en más datos concretos, si te parece, pero ¿cómo sería ese mundo intraterrestre y qué gente habitaría ahí?
Pues el mundo intraterrestre hay dos versiones, digámoslo así, según las tradiciones que se consulten. Estaríamos hablando, si lo entendemos desde un punto de vista como lo entendían los nazis del Tercer Reich, estaríamos hablando literalmente de una tierra hueca, es decir, de una pelota, para entendernos coloquialmente, en la cual nosotros vivimos en la parte de fuera, y habría otra gente, otros seres viviendo en la parte de dentro. Por razones que luego, cuando vayamos a la parte más técnica, especificaremos. Esa gente, entre otras cosas, tendría que tener unas características físicas muy diferentes a las nuestras. Una estatura mayor, al estar sometidos a una menor fuerza de gravedad. Tendrían que ser mucho más vulnerables a las radiaciones solares o a las inclemencias del tiempo, más delicados, por llamarlo también coloquialmente. Hay otra versión, digámoslo así, más light, en la cual los intraterrestres no habitarían en el interior de una esfera, sino que habitarían en una extensa y vasta red de galerías que conformarían lo que sería una especie de queso gruyère en la corteza de nuestro planeta. Esa, digámoslo así, es la más creíble desde el punto de vista del sentido común. Y esos habitantes no tendrían por qué ser sustancialmente diferentes de nosotros. Espera, pero ¿serían restos de una civilización antigua, de la Atlántida, que de repente entraron dentro, extraterrestres que se han refugiado ahí? ¿Quiénes serían, no? ¿Cuál sería el origen de esos supuestos seres que habitarían el mundo intraterreno? Hay una teoría que afirma que de alguna manera alguien se pudo refugiar ahí por factores de inclemencias exteriores, una glaciación, etcétera, etcétera, y encontrarse, por mero azar, algún tipo de condición favorable en algún sistema de grutas, bien sea porque estaban calentadas por energía termal, por el propio calor de la Tierra, bien sea que estaban iluminadas por una fosforescencia natural, etcétera, etcétera, que les permitió de alguna manera llevar una vida de trogloditas, pero mucho más ya sin salir del interior de la Tierra, y bueno, de esa manera evolucionar. Curiosamente, esto que nos puede parecer tan exótico, en la Escocia del siglo XIII sucedió. ¿En la Escocia del siglo XIII? De hecho, hubo un clan que de alguna manera se convirtieron en trogloditas y vivían profundamente en cavernas, de las que curiosamente tanto se había desviado sus costumbres de ese aislamiento del resto de la humanidad, que se habían convertido en caníbales y salían de esas galerías en hordas en busca de presas humanas para luego devorar dentro de sus guaridas, ¿no? En realidad, prácticamente cualquier cosa es posible si hablamos del ser humano, que tiene esa capacidad casi mágica de adaptarse a las condiciones más extrañas y más difíciles. En un minuto, ¿serían gigantes estos seres? Si hubiesen evolucionado dentro de ese interior de la Tierra, tendrían que serlo, puesto que habrían estado sometidos a una gravedad menor. De hecho, serían gigantes igual que los dinosaurios eran gigantes, cuando, y esto tiene parte que ver con lo que vamos a citar más tarde, cuando la Tierra también era de menor tamaño y ellos también estaban sometidos a una gravedad menor. Es curioso porque incluso en España, en muchas regiones se habla de que han visto gigantes salir de agujeros, de cuevas, del intramundo, ¿verdad? Sí, además, curiosamente, todas esas tradiciones que hablábamos antes, prácticamente universales, en China, por ejemplo, los gigantes también viven bajo tierra. Es curioso cómo muchos de esos intraterrestres, de esos seres folclóricos que habitan el interior de la Tierra, son gigantes, lo cual tiene una cierta concordancia con lo que establecería la ortodoxia de los números, que tendrían que ser unos seres evolucionados en ese entorno. Curioso. Y luego continuamos. Nuestro primer tema habla de la Tierra hueca, enseguida algunas pruebas científicas, entre comillas, de que puede ser eso cierto. Después de esa segunda introducción seguimos dando datos. Fue a primeros del siglo pasado cuando un marino americano, el almirante Byrd, relataba el insólito encuentro en un lugar desconocido en medio de los hielos de la Antártida.